Arrancamos. Cuando vemos que se activa el micrófono, hay un silencio siempre. Nos ponemos tímidos. Automático. Sí. Nos ponemos tímidos sobre lo que vamos a hablar. Sin embargo, hoy en nuestro Dreamcasteando vamos a hablar acerca de los libros que Héctor está leyendo, Valentina está leyendo y Oscar está leyendo. Valentina, ¿qué libro estás leyendo? Bueno, no, es que tenía ahorita que venía, tenía como ahora que venía, tenía un pensamiento, para no decir que estaba pensando que... Pensé que nos iban a dar pena. Bueno, quiero contarles antes que nada que mi compañero Héctor Molina me hace bullying porque yo muchas veces introduzco la frase antecedido de un estaba pensando que, o estaba pensando en, o pensé en tal cosa. Entonces intenté cambiarlo y bueno, y salió fatal. Salió fatal. Yo retomé un libro, voy a hablar de ese, el que tengo ahorita, que lastimosamente no, digamos que no lo visito todos los días, aunque quisiera. Sé que eso va a cambiar en vacaciones, aspiro. Fue un libro que retomé hace ya como 2 meses. Es un libro que abandoné hace mucho tiempo, hace como 3 años lo abandoné. No, y ya lo había abandonado, ya luego sabré por qué. Es una biografía de Lacan. ¿Y ese quiénes son? Lacan. Pues digo para los escuchas. Sí, cierto, pues tú debes saber quién es Lacan. Yo no tengo idea. Bueno, Lacan es un psicoanalista, Jacques Lacan, es un psicoanalista francés. Digamos que se encargó en toda su vida de atacar un poco desde el intelecto las teorías pues freudianas y de sus antecesores. Entonces pues planteó teorías interesantes acerca de lo que es el amor, acerca de lo que es la familia, acerca de las figuras paternas, pues varias cosas al respecto. Y en particular esta biografía la escribe Elizabeth Roudinesco, no sé por qué no traje el libro, lo tenía en la oficina, que es una francesa, también psicoanalista, estudiosa de Lacan, y pues que digamos que dentro de su especialidad de literata está el tema de las biografías y más específicamente en lo que tiene que ver con el tema del psicoanálisis, de la filosofía, de la psicología, de la neuropsicología, bueno, toda esa rama, ¿cierto? Ese libro llegó a mis manos, ¿por qué fue que llegó a mis manos hace tanto tiempo? No recuerdo muy bien por qué llegó a mis manos. Porque uno con los pies no coge las cosas. Puede ser, esa es una buena razón. Llegó a mis manos, no a mis pies, cuando incluso estaba todavía en la universidad, como 2008, 2009, yo estaba terminando. Nunca lo visité hasta hace unos pocos años, que lo empecé y lo abandoné, no porque sea una escritura maluca o algo así, no, porque cuando siempre lo cojo de primerazo me envuelve mucho, pero al momentico como que lo abandono por un tiempo y así. Espero que las vacaciones me ayuden a visitarlo más. Ya voy a decir eso por ahora. Bueno, ¿yo qué estoy leyendo? Yo no estoy leyendo un libro, la verdad, es más como un texto, como un resumen. Hay una... ¿Qué será? ¿Será tal vez una comunidad? Pienso yo. Bueno, se llama La Escuela de la Magia del Amor. No pertenezco pues a la escuela, ni he ido nunca a los talleres de ellos. En fin, sé que tienen una página web,
Sin embargo, de estas cosas que uno sigue a un conferencista, a otro conferencista, bueno, en fin, en las meditaciones, en todo eso, un día cualquiera me encontré con un personaje español y se llama Borja Vilaseca. Héctor, ¿cómo se pronuncia? ¿Vilaseca o Villaseca? Vilaseca. Vilaseca. Y él, creo que fue en su página web, bueno, la verdad no me acuerdo, para ser honesto no me acuerdo. Lo cierto es que a mis manos llegó un documento sobre la aceptación. Es un documento cortico, la verdad, es un documento más bien corto, pero ha exigido de mí mucho análisis. Pues casi que leo media página y me demoro medio día haciendo digestión del documento, y no es para nada pues denso de leer, no es nada que uno no haya escuchado, debe ser que llegó a mi vida en un momento, como siempre, en un momento en que uno necesita comprender algunas cosas. Lo cierto es que entiendo yo, porque vuelvo y digo, simplemente estoy explorando, entiendo yo que la escuela de la magia del amor viene de unas enseñanzas que dio un señor colombiano, que se llamaba Gerardo Smetling. Y él, al parecer, se dedicó pues durante toda su vida a tratar de comprender como la pedagogía del universo, el orden universal, el tema de la energía, el tema de la aceptación, y él lo definió como la aceptación como aceptología, tratando de explicar a través de la ciencia cómo opera el proceso de aceptación en la vida de nosotros, los seres humanos. Lo cierto es que él parte de un fundamento, y es que nada es accidental, que es algo que uno escucha mucho, que nada es casualidad, sino que es causalidad. Pero entonces, bajo la teoría de él dice que todo en el universo es perfecto y necesario. Es decir, todo lo que nos sucede a los seres humanos es perfecto y necesario para nuestro proceso de evolución. Entonces estoy en ese texto, pero el texto no es un libro que él haya escrito, no por lo menos lo que llegó a mis manos. Sé que tengo entendido que él escribió varios libros, pero el texto es un resumen de un taller que él dictó en Cali hace unos años. Entonces básicamente es una transcripción de lo que él hizo en ese taller, incluso están los diálogos, bueno, los ejemplos que él da, como si estuvieran en un taller. En eso estoy. Me ha confrontado muchísimo en muchas cosas, además porque, yo no sé, apareció como un miedo grande que tengo, que después más adelante, cuando ya lo haya trabajado y sanado, podré de golpe en otro Dreamcasteando podré hablar del tema, porque todavía lo estoy procesando. Ahora les decía a Héctor y a Valentina que estoy saliendo de un secuestro emocional. Llevo 15 días, 20 días con unas emociones como que me tienen como un poco atado. Creo que tiene mucho que ver con estar como... No podría decir que es por lo que estoy leyendo, yo creo que fue la suma de lo que estoy viviendo más lo que estoy leyendo. Que si acudimos a lo que dice el texto, pues entonces no es casualidad, ¿cierto? Por algo apareció. Pero es muy interesante desde mi punto de vista, me gusta mucho. Sin embargo, lo leo, vuelvo y lo leo una página, me devuelvo a la página anterior. Tengo el documento resaltado en colores, de todos los colores. Esto es lo más importante, esto es lo que más me llama la atención, y termino rayando pues todo el texto, tratando como de comprender. No sé, tal vez quien escuche Dreamcasteando, este podcast, que ya lo haya leído, diga: Oscar, ¿en qué está enredado? Es posible, porque pareciera un documento sencillo, pero interiorizarlo para mí no ha sido fácil, sobre todo porque yo creo que yo me muevo mucho como desde el hemisferio izquierdo, entonces me cuesta mucho como soltar.
y eso ha sido un llamado a soltar. En eso estoy. Ese es el documento que estoy leyendo en este momento. ¿Y eso tiene nombre? El documento. Uh-huh. No, es lo que les digo, es como un escrito de un taller que él hizo, ¿sí? Es como memorias de la escuela Es de la memorias, magia del amor. son memorias de un taller que él dictó, Ujú. ¿sí? Que tiene que ver con la filosofía, si así se le puede llamar, no sé, los fundamentos teóricos de algo que denominó la escuela de la magia del amor. Ujú. ¿Sí? Pero entiendo que son muchos talleres, o sea, entiendo que eso es simplemente uno de los talleres que él dictó en su momento. Entiendo que es mucha más información. Eso obviamente me ha llevado como a cacharrear en internet, a mirar páginas, a mirar videos, a encontrarme. Entiendo que muchas personas que sí asistieron a sus talleres y sí se formaron con él y que ahora se dedican como a difundir toda esa información, pero pues es básicamente como en lo que estoy. ¿Qué será la magia del amor? Esa pregunta es demasiado profunda. Sí, no, pues demasiado. Porque es que pues tiene un montón de cosas. En teoría se supone que cuando uno comprende e interioriza las situaciones, lo que vive y lo acepta, pues ya deja de hacer resistencia, ¿no? Uh-huh. Y se supone que cuando uno deja de hacer resistencia, entonces todo fluye porque ya no se va a manifestar en la vida de uno eso a lo que le estaba haciendo resistencia. Ya no es necesario que se manifieste en la realidad de uno algo que yo no quería aceptar. Entonces se supone que en el momento en que lo acepto, eso desaparece y a veces desaparece la magia, ¿no? De hecho, en el texto está así. En ese momento es cuando sucede la magia o los milagros. Uh-huh. Cuando uno amorosamente acepta lo que está sucediendo, ¿cierto? De hecho, él mismo dice ahí en el texto que la realidad es neutra, que la realidad es una sola y es esa, y otra es la realidad que cada uno construye de acuerdo a la forma como ve el mundo, a la forma como lo siente, más o menos lo que yo percibo. Debo aclararles a todos los oyentes de este podcast que estoy en pañales, es decir, eso es algo que esa información llegó a mis manos ahora por ahí 6 meses, 8 meses, yo no lo había abierto y empecé a leerlo hace un mes más o menos, un mes larguito. Entonces puedo estar equivocado en mis apreciaciones, me falta digerirlo muchísimo, investigar más, sin embargo ahí estoy en ese tema. Eso es lo que estoy leyendo. Y don Héctor, ¿qué está leyendo? Aceptación amorosa, que se sole. Vean, antes de decir lo que yo estoy leyendo, yo tengo una teoría que incluso he compartido con algunos grupos de personas en otros momentos en los que me dedicaba a hablarle bonito a los que querían que les hablara bonito. Hombre, la vida, si uno la mira, es como, haga de cuenta que uno está en la ciudad de Medellín, en el centro, en la avenida Oriental, y el semáforo está dañado ahí en la intersección con la playa. Entonces, la mayoría de las situaciones que se le presentan a uno, que se le presentan desafiantes y como que amenazan con mordisquearle una oreja al menos, pues porque se ponen malucas y se ponen como difíciles de enfrentar, son como eso, como pasar una calle increíblemente transitada. Entonces uno necesita dedicarle toda la atención, enfocarse todo lo que tiene que enfocarse para poder agarrar el ritmo del tráfico y poder encontrar entre el desorden el orden interno, el de uno, para poderse meter por entre las colas y las trompas de los carros, y cuando uno termina esa situación que era desafiante, a uno le deja de importar la Oriental, porque uno ya va ahí subiendo por la Clínica Soma y para arriba para Bellas Artes, ¿cierto? Entonces deja atrás todo ese desafío y se pone a pensar en el siguiente. Entonces a veces, más que aceptación amorosa, permítame, no es una crítica al término, ni es una burla naturalmente. Más que eso es
una dedicación de atención suficiente a las cosas. Las fallas de comunicación en las interacciones humanas se deben a falta de atención. La falta de atención ataca el orden de prioridades, ataca la manera como nosotros decidimos discurrir el mundo, como decidimos encontrarnos con nosotros mismos, como decidimos qué comprar, qué no comprar, qué es necesario y qué no es necesario. Y es una falta de atención. Es simplemente una desconcentración. Entonces, en el momento en el que uno llega a tener todo el foco mental puesto en sobrepasar una situación que necesita ser sobrepasada y le quita el componente pesaroso al asunto, desde mi experiencia, el triunfo está asegurado. ¿Por qué? Porque al no identificarse con una situación que no tiene solución, pues no pierdo tiempo intentando solucionarla. Y si no me identifico igual con una situación que sí tiene solución, pues ¿para qué me mato si sí tiene solución? Pues soluciónela. O sea, aceptación. No, pues en realidad sí, pero no. O sea, no aceptación, sino concentración, darse cuenta de. Yo lo que creo es que es lo mismo que yo estoy diciendo, solo que yo lo estoy diciendo más romántico. Bueno, y Héctor lo está diciendo un poco más práctico, más racional. Más pragmático. Como yo lo estoy interpretando, eso es aceptación, ¿cierto? Como yo lo estoy interpretando. Ahora, Héctor dijo una cosa ahorita interesantísima. Y es, como Héctor dice, como yo lo he experimentado. Y eso lo dice mucho, digamos, el texto. Uh-huh. Dice, de hecho, él inicia el texto como, no me crean lo que yo estoy diciendo, verifíquelo y usted ya mirará si aplica para su vida o no. Entonces, Héctor decía ahorita una cosa interesante y es, desde mi punto de, no, ¿cómo fue que como yo lo he experimentado, uh-huh. Así lo leo, ¿cierto? Yo no sé, yo la verdad no he terminado de procesarlo. De hecho, yo creo que no he empezado a procesarlo. No me atrevería yo a asegurar que lo que estoy leyendo es verdad o no es verdad, ¿cierto? Sí es algo que me suena mucho, debo reconocerlo, es algo que me da sentido. Sin embargo, estoy en el proceso como de terminar de organizar mi rompecabezas mental frente al asunto. Es eso más bien en lo que ando, ¿cierto? Pero bueno, ese es el texto que estoy leyendo. Bueno, entonces en mi caso, parece que yo soy el único tonto que lee literatura en este trío. Ay, bendito. No, por ahora. Eso te iba a decir, por ahora. Eso es lo que estamos leyendo. En este instante de la eternidad. A ver, no, yo estoy leyendo varias cosas al mismo tiempo, como es mi usanza. Estoy leyendo el primer tomo del Quijote, una edición muy bonita, comentada, muy bien comentada, naturalmente desde el comentario académico y no desde el comentario reflexivo pues del Quijote, porque es que ahí tenemos un problema, con el Quijote tenemos un problema. Y lo que pasa es que el Quijote, al igual que 100 años de soledad, están supremamente sobrevaluados. Pero están sobrevaluados por una cosa, digamos, equívoca, no digamos equivocada, sino equívoca. El principio en el que se monta esa sobrevaloración es un principio equívoco. Y es que se les toma como obras cumbres de la literatura y se ignora en gran sentido la intención pues del escritor alrededor de eso. Entonces, eso pasa, por ejemplo, con Cervantes. Cuando Cervantes, ojo, estoy releyendo el Quijote, cuando Cervantes se refiere pues a la sociedad en la que vivía, cojamos un episodio cualquiera del tomo que estoy leyendo en este momento, a ver, la revisión de la biblioteca por parte de el barbero, el cura y el ama de llaves del Quijote.
ellos empiezan a hacer una clasificación de los textos que tiene don Alonso Quijano en su biblioteca y toman la decisión arbitraria de cuáles han de ir a una hoguera que se va a armar en el patio, entre comillas, y cuáles habrán de salvarse. Entonces, los únicos dos que son medianamente letrados son el cura y el barbero. Y el ama quiere echarle candela a todo eso porque para ella todo eso es del diablo. Sin embargo, se llega el momento en el que se cansan de escoger y entonces llegan y salvan 3 o 4 volúmenes con unos argumentos bastante amañados, la verdad, y le echan candela al resto. ¿Eso qué tanto tiene que ver con lo que estaba sucediendo en ese momento en la sociedad en la que vivía Cervantes? Un Cervantes que aprendió a leer en los periódicos en los que envolvían las cebollas, sentado al pie de una acera llena de orines aventados por la ventana. Y lo que nos está sucediendo hoy, ¿cierto? Entonces el valor real de la obra cervantiana, al menos de eso, que él bastante se autocritica y se autorreferencia en el Quijote, está ahí. O sea, la lucha contra el deber ser que tenía él por ser un caballero. En su imaginario él tenía un deber de ejecutar las cosas de cierta manera. La gente esperaba que se comportara de otra manera porque ya era un anciano. Sancho Panza, que no era gordo, estaba con la esperanza puesta en la gobernación de la ínsula. Todo el mundo estaba esperando algo de él, hasta él mismo, que era imposible de lograr. Y esas imágenes que pone Cervantes alrededor, o más bien en el desenvolvimiento de la historia, son un testamento del gran profundo sentido de la observación que tenía Cervantes de su sociedad, y que, como fue tan profundo y tan consciente, sigue estando perfectamente vigente en este momento. Correcto, sí. ¿Sí? Es una lectura del contexto que no ha cambiado. Exacto. O sea, como cuando Platón se quejaba de sus estudiantes que no servían para nada, que eran una bola de perezosos. Lo mismo. Bueno, ese es uno. Y el otro es el Ulises de Joyce. Digamos que el Ulises llegó a mi existencia por llevar la contraria, como casi todo. Resulta que alguien me dijo: ¿eso para qué se va a leer eso? Eso es un enredajo que nadie lo entiende. Eso se ha escrito y se ha escrito y se ha escrito sobre el Ulises, y eso nadie llega a ninguna parte. Eso son puros retazos, eso está tirado para arriba y para abajo. Y resulta que es exactamente lo mismo que estoy hablando de Cervantes y del Quijote. Ulises, si de pronto ustedes o los escuchas no tienen muy claro de qué se trata, porque es uno de los libros que todo el mundo tiene en la cabeza como lo más desafiante de la literatura universal, es el contar de un día en la vida de unos personajes. Empieza tal como empezaría la liturgia católica, con un introibo ad altare Dei, que sucede frente a la palangana de afeitarse de Buck Mulligan. Y después de ahí se desprende todas las vivencias. Buck queda no, me hubiera gustado que lo hubiera desarrollado más Joyce. Queda ahí como archivado y empezamos a seguir a Stephen Dedalus durante todo su día. Entonces, el bajar de la torre donde malvive, el encontrarse el perro muerto, ir y hablar con su jefe, recibir el encargo. Claro, pero es un detalle que es muchísimo más que simplemente descriptivo. Es una observación muy juiciosa y además una reflexión. Por ejemplo, el evento del perro muerto en la playa, porque playa es un decir entre el bulto de guijarros que había ahí. Se me asimila a mí mucho a la historia del perro muerto que vemos en la Biblia, y que pues algunos pastores
cualquier índole, hacen muy famosa, también desde una perspectiva un poco equívoca, algún día tocaremos la religión. La reflexión de qué es la vida y qué es la muerte, con el personaje sentado en una piedra y viendo una gente que está ahí en ese mismo ambiente con la fría, con la gélida agua de mar de Irlanda. Mucha gente toma el Ulises incluso a un nivel que existe un día en junio, lamento en ese momento no recordarlo, que se llama el Bloomsday, que es el seguimiento de la ruta, no de Daedalus, sino del otro personaje que podríamos llamar el principal, entre muchísimas comillas, de don Leopoldo Bloom, por todo Dublín. Entonces hay gente que se va con unos guías y le pagan un bulto de plata, pues, para que los lleven y les cuenten cuentos, así como cuando uno va allí a la casa de Efraín y María en el Valle del Cauca, que le echen puros cuentos, a que le llenen la cabeza de historias románticas que no tienen nada de cimiento en la realidad. Así lo mismo. Entonces lo pasean por todo Dublín y le dicen, vea, esa es la torre. Y resulta que Joyce nunca dijo cuál era la torre donde ellos habían estado, se sospecha. Vea que por aquí pasó el entierro de... Bueno, me olvidó el muchacho que se había muerto. Que aquí era la carnicería donde compraba Bloom los riñones para preparar y darle al gato el pedazo quemado y no sé qué, y no sé qué. Pero más que eso, Joyce fue un periplo por toda Europa, descubriendo la sociedad y describiéndola según los estados de ánimo en los que se encontraba, según las situaciones económicas en las que estaba, según las situaciones sentimentales en las que estaba en determinado momento. Y toda esa colcha de retazos la juntó todos esos años en un día y un día en un libro. Entonces, digamos que ese es el atractivo para mí, porque es la extrema descripción, pero basada en una observación supremamente juiciosa de la realidad. Entonces, a dónde voy. Pues tan subjetiva como se puede, tan subjetiva como todos somos. Sí, claro. Porque es que la objetividad es una cosa que es bastante difícil de alcanzar. Así es. Muy, muy difícil. Por un momento me imaginé a Héctor en ese recorrido. Con el folletico aquí. Refutando todo lo que decía el guía. No, tampoco. Tampoco, porque mi gaélico no es muy elegante, la verdad. Bueno. O por lo menos pensando en... Pero no, ¿sabes? ¿Qué está diciendo? ¿Sabes qué estaría yo pensando? ¿Yo qué hago aquí como un hijuepuerca pendejo siguiendo a este otro por estas calles sabiendo que... Pues que no sabe lo que estaba pensando Joyce. Sí, claro, sí, en realidad sí. Bueno, sí, entonces esos son como los dos. Y digamos que mi libro de consulta para las noches de insomnio es un libro gordotote, más gordo que el libro gordo de Petete, que se llama, bueno, no se llama, es un compendio, pues una antología, buena palabra, de la obra de Edgar Allan Poe. Entonces esa la uso para dormir. O sea que nunca la terminaré de leer prácticamente. Pero es muy interesante. Bueno, hay muchas cosas que tengo ahí como medio empezada, pero fundamentalmente es eso. Ahora, la pregunta, cuando estuvimos reunidos en estos días pensando de qué íbamos a hablar, la pregunta que surgió o que hizo o que iba a servir de motor impulsor pues para esta reunión es: ¿y usted por qué está leyendo ese libro, Valentina? Pues es que yo precisamente empecé diciendo que no me acordaba por qué había vuelto a Lacan, pero escuchando a Oscar me acordé un poco de por qué. Y es que, de hecho, creo que fue por eso que llegó a mis manos. Hablando del amor, pues yo siempre, no sé,
he pensado mucho en he pensado mucho en el tema del amor. Y eso incluso me ha puesto a no dormir muchas noches, qué risa. Filosofando un poco, más bien como pensando mucho acerca de las teorías alrededor de... Y es que Lacan pues pensaba, digamos, algo particular con relación al amor. Y era que dentro de todo su argumento un poco hostil a veces de muchas cosas del psicoanálisis, la referencia que él hacía del amor no era una referencia de hecho tan hostil, sino que por lo menos en lo que yo analizaba era algo muy bonito, y era que lo que pasaba con el amor, por lo menos el amor hacia otra persona, era que pues a uno le faltaban, es decir, el amor para Lacan era en realidad la ausencia que uno tenía que nunca iba a poder saciar, y entonces era esa búsqueda que yo por momentos o por épocas encontraba en una persona, o encontraba en un oficio, o encontraba en mi familia, o encontraba en muchas cosas. Y alrededor de eso pensaba muchísimo, y llegó a mis manos porque un gran amigo, René, un gran amigo en ese momento, alguna vez hablamos del tema y me regaló un libro. Y ahora que estabas hablando de la Escuela de la Magia del Amor, recordé el tema de la aceptación, o el tema más bien de sí, la creación de la conciencia acerca de lo que de pronto uno tiene ahí como ausente, que lo lleva a ser de determinada manera, ¿no? ¿Y qué crees tú, Valentina? ¿Qué crees que es esa ausencia? Es decir, ahora estabas diciendo eso que representamos en otras cosas, ¿cierto? En una persona, en el trabajo, en otras cosas, buscando saciar algo que nos hace falta. ¿Qué crees tú que de dónde proviene esa necesidad de saciar? No, yo creo que esa necesidad de saciar esas ausencias, Ajá. yo no diría que es una, son muchas ausencias. Esa necesidad es, digamos, inherente al ser humano, pues eso es dentro de la complejidad de lo que somos. Siempre vamos a tener esa necesidad de saciar, ni siquiera sabemos qué, incluso. Pues es más bien como esa búsqueda todo el tiempo de qué será lo que pasa. Por eso de pronto son como preguntas y teorías de las que se puede decir en realidad cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Y nunca se va a llegar, digamos, como a una objetividad, como decía Héctor ahora, de esto está dicho acerca de, ¿no? Pueden haber y seguirán habiendo durante el transcurso de todo el tiempo miles de teorías acerca de las cosas, que aún a través de los años siguen vigentes hoy en día porque hace parte de la complejidad humana. Entonces esa lectura que hacía los personajes de los libros que se están leyendo Héctor, por ejemplo, y que aún al día de hoy siguen tan vigentes, pues son claramente porque el ser humano ha estado siempre en ese contexto de las ausencias. Pues así lo veo, digamos, en una parte, como haciendo pues el análisis de lo que hemos estado leyendo. Mira que pues lo que dices es totalmente cierto, pues yo lo siento cierto, valga la aclaración, volviendo al tema de, pues es aquí, ahí entramos en lo que cada uno crea, ¿cierto? Y es que yo siento que, como dices, en estos temas de la complejidad humana, pues nunca sabremos del todo qué es real completamente y que hace parte de los imaginarios que construimos, ¿cierto? Sin embargo, coincido contigo en que hay una sensación que uno nunca satisface totalmente, ¿sí? Que hay una sensación ahí que además creería yo que también es lo que nos impulsa, ¿sí? A mí se me ocurre que también eso es lo que nos impulsa para muchas cosas.
Yo no soy muy religioso, pero sí creo profundamente en que hay una energía suprema, Dios, como lo llamen desde distintos sistemas de creencias, yo sí creo profundamente en la existencia de una fuerza suprema y yo creo que esa sensación es eso. Yo creo que esa sensación que tenemos es al desprendernos como de esa, qué sé yo, matriz divina antes de venir a vivir la experiencia humana, pues nos queda como una memoria ahí de que pertenecíamos a un todo y de pronto ahora estamos en esta experiencia. Y yo creo que desde mi punto de vista esa sensación es esa. Lo que dirían desde las religiones es Dios, es volver a la fuente cuando uno ya deja de vivir la experiencia humana, cuando uno trasciende. Yo creo que esa sensación es esa, porque cuando yo he hecho meditación, yo no sé, yo llevo varios años haciendo meditación y en todos estos años, no sé, pues todos no, que realmente son pocos, 3, 4 años, solo he logrado como en 2 o 3 oportunidades, diría yo, conectarme con el hemisferio derecho y salirme un poco del control, bueno, de todo lo calculador que es el hemisferio izquierdo. Y ahí yo he sentido esa sensación de plenitud, pero ha sido una cosa de instantes. Tanto que en ese momento yo he pensado, ¿será que esto es lo que uno siente cuando se muere? Porque ha sido una sensación como de que todo por lo que uno se preocupa en el día a día, todo, desde la pareja, el tema material, desde esa sensación de no sentirme pleno, de no haber llegado a... Ahí yo la he experimentado como en 2 o 3 ocasiones. Ha sido una cosa, bueno, realmente no sé cuánto, pues estoy hablando de meditaciones de 40 minutos, 1 hora, y no digo que he estado los 40 minutos en eso, ojalá, pero no, ha sido como un momento en el que yo llego como es como un instante, no podría contabilizarlo en tiempo, pero ahí yo he sentido eso, como de hecho, como que cuando vuelvo, yo digo, ¿será que eso es lo que uno siente cuando se muere? Lo que decía ahorita, porque ahí en mi caso ahí ha desaparecido eso. De acuerdo a mi sistema de creencias, yo he concluido que es que ahí realmente me he conectado con Dios. O sea, realmente me he conectado con esa fuerza superior. ¿Sí? Lo cierto es que la última vez que lo experimenté fue hace como año y medio. Llevo año y medio queriendo volver a sentirlo y no he podido. Supongo también, yo creería, pero ahí sí estoy hablando desde mi completa ignorancia porque nunca lo he experimentado, supongo que eso es lo que siente también una persona cuando consume un alucinógeno. Se desconecta totalmente como de su racionalidad. No sé, estoy hablando totalmente desde mi ignorancia. Se conecta con otra cosa. Hay un video en YouTube, en una conferencia de TED, no recuerdo el nombre de la conferencista, pero el video se llama Un derrame de iluminación. Y ella es una neurocientífica, una investigadora, y ella cuenta la historia de cómo vivió un derrame cerebral, ella. Y entonces ella tiene una visión, claro, desde la ciencia, desde la neurología, pero ella dice, para mí fue un regalo porque para mí como investigadora, dice ella, y fuera de su investigadora del cerebro, haber vivido un derrame, pues imagínate, o sea, ella dice, lo experimenté. Y ese derrame le causó problemas en su hemisferio izquierdo. Entonces ella se pasó durante unas buenas horas al hemisferio derecho. Y entonces ella dice, eso fue como estar en el nirvana. De hecho, la reflexión que ella hace es, nosotros sí podríamos conectarnos eventualmente con esa fuerza, con esa matriz divina, con esa fuerza universal que está en el otro lado, que finalmente pues la base del inconsciente está en el hemisferio derecho. Entonces ella dice que fue una experiencia maravillosa.
Y yo he llegado a concluir, ahora que decías eso, me hizo sentido porque desde lo que yo creo hasta hoy, no sé qué va a pasar después, pero hasta lo que yo creo hoy, yo creo que esa sensación de faltarnos algo es un tipo de, ¿qué será? Tal vez un tipo de soledad que uno no llena con nada, no sé si se le pueda llamar soledad, pero es una sensación, yo creo que es eso. Yo creo que es en el momento en que nos desconectamos de allá y físicamente empezamos a vivir esta experiencia humana. Y de hecho, pienso yo que se rompe, se corta cuando uno nace y cortan el cordón umbilical. Yo creo que ahí uno tiene ese desprendimiento. Es como lo que creo del asunto. Vuelvo y digo, sin ser yo experto en el tema, pero mi sistema de creencias se aloja mucho desde ahí. Ah, me toca. Bueno, y entonces para contestar la propia pregunta, ¿por qué estoy leyendo yo lo que estoy leyendo? Digamos que la motivación ha sido muy simple, que este Pechito ha sido un sujeto o un individuo muy extraño a su contexto. Nunca como que he logrado ubicarme en alguna parte de la sociedad o en algún grupo social, intelectual, económico, de creencias, filosófico, donde logre sentirme cómodo. Entonces, la búsqueda de, o que ocurre más bien en medio de la lectura, para mí no es una forma de escape o de conectarme con una cosa por fuera de mí, sino que es una manera de encontrarme yo en alguna parte de la realidad, entre comillas, en la que me correspondió vivir o en la que no me correspondió vivir. Y tal vez todos pasamos por ahí, ¿no? Como porque a mí, o sea, yo me relaciono con aquellos con los que me siento identificado, y yo creo que esa denominación de identificación, creo no, es bastante probable que esa denominación de identificación de yo me identifico con tal o con tal o con tal situación o con tal situación sea la que nos otorgue el acotamiento, pues el marco referencial geográfico filosófico donde yo quepo en el mundo. Porque todos buscamos pertenecer a alguna cosa. Entonces, si no es la escuela del amor en bicicleta, entonces es la escuela de derecho o es la escuela de ingeniería, pero a nosotros nos encanta pertenecer a grupos humanos. Y cuando nos sentimos aislados de eso, o estamos demasiado embebidos en un grupo humano del que queremos escapar y conectarnos con otra cosa diferente, porque la realidad o nos espanta o nos resulta insuficiente o lo que sea, y terminamos buscando salidas de emergencia, coge el martillito, rompa el vidrio y eche para allá. O en mi caso lo que me encuentro es al contrario, como supremamente desconectado de lo que sucede a mi alrededor, y lo que busco es meterme allá. Entonces yo tengo una manera muy rara de ver las películas o de leer los libros. Anoche estaba pensando, precisamente en una noche de insomnio, si yo a veces pienso también, que por ejemplo, una de las cosas más agradables que tiene la escritura de Tolkien y la interpretación que hizo Peter Jackson ojo, cuando lo hacía por interpretar a Tolkien, no por generar plata con el Hobbit. Sí, muy distintas. Sí. Por eso las películas son tan distintas. Súper diferentes. Lo mismo que los libros de Rowling, los de Harry Potter. Sí, J.K. Rowling es otra cosa.
Pero entonces me estaba acordando de una escena donde están, creo que es en las dos torres, sí, es en las dos torres. Van los ejércitos de Rohan, va Trancos, ¿cómo es que se llama? Aragorn. Trancos? Aragorn, muchas gracias. Aragorn, hijo de Aragorn, futuro rey de Gondor. Eso. Antes de que le dieran a Andúril. Antes de que le dieran a Andúril, después de reforjar a Narsil. Claro. Pero es que hay una escena muy, muy chévere en la que yo me fijé mucho y yo estoy seguro que hay mucha gente que no. Eowyn, la hija la hermana de Éomer, la hija del rey de Gondor, de Rohan, van en el camino y se sientan. Pero en realidad no es la hija, es la sobrina. Y se sientan a descansar. Bueno, sí, excúseme ahí por no tener claro el árbol genealógico de Tolkien. Entonces, se sientan a descansar y ella, en su ánimo de participar, de estar activa, de apoyar la cosa, porque no la dejan pelear, aunque finalmente terminan matando al segundo al mando de Sauron, prepara comida. Yo estoy seguro que ustedes no se acuerdan de la escena porque es que es demasiado común y ahí es donde yo echo el ancla. Entonces ella prepara comida y le pasa el platico de comida a Aragorn y entonces él coge la comida, Pues ahí le es mete... de coquetería, ¿no? No, pero póngale cuidado, le mete la cuchara, y se la pone en la boca y sabe a diablos. La cara que hace el actor Viggo Mortensen ahí, o Mortensen, no me acuerdo, Mortensen. Es una cosa de loco. Ese tipo ahí era para el Oscar. La cara que hace probando ese plato, entonces él la sostiene en la boca y ella le está hablando y entonces, bueno, se le acabó lo que le estaba diciendo y se va a ir. Eowyn da la vuelta. Entonces él llega y escupe y va a botar la sopa, la va a tirar a un lado y resulta que ella se devuelve con el ánimo de volverle a hablar y el hombre se quema la mano. Y entonces vuelve ¡ay, juepucha! Y vuelve y coge el plato y ella le dice, no, pero no, siga comiendo mientras yo le hablo y lo acompaño para que no coma solo. Claro. O algo muy parecido. Y entonces él está ahí como encartado. Una escena de ese nivel de cotidianidad es una cosa que me motiva a mí, porque precisamente es eso, es la búsqueda de como yo dónde quepo. Eso es lo que me motiva a mí a leer lo que leo, por eso no leo biografías de psicoanalistas, aunque me leía Freud, obra completa, en mi tardía adolescencia. Y he leído pues varias cositas raras. Bueno, yo estoy en la tardía adolescencia. Sí, Héctor, imagina. Mentira, no, yo todavía puedo ser adolescente, yo soy la más chiquita de este grupo. Sabes que sí, digamos que pensando mientras estabas diciendo lo que estabas diciendo, digamos que siempre tú haces una analogía en lo cotidiano, es decir, ahora que hablaste, cuando Oscar estaba hablando de la aceptación del amor y tú, digamos, diste tu perspectiva, lo diste desde algo, digamos, del cotidiano, en calle con carrera en Medellín, pues que no tengo ni idea cuál será porque ya lo olvidé y no conozco Medellín. Pero es, digamos, como que traer más bien a relación eso que dejamos pasar en lo cotidiano. Y a veces de pronto esa es como la mora que se aleja de lo que uno intenta leer, o lee, pues, o analiza. A veces uno se llena y se llena y se llena de textos, y de pronto uno lee a un psicoanalista no en una adolescencia tardía, sino más bien como en darle vida a muchas teorías que finalmente hacen parte de ese pensamiento cotidiano. Te pasa mucho cuando tomas fotografías del cotidiano,
que te gusta más que tomar fotos del paisaje. El paisaje es buenísimo, hay unos paisajes muy bonitos, pero una foto de un gato sentado en una ventana, de un perro rascándose, eso me genera una cosa que es inevitable sacar la cámara y tomar la foto. Así es. Y no me acuerdo de esa escena. Pues por supuesto, está chiquemíchicamente común. Estoy ahí imaginando. Es cuando están limpiando las armas. No, porque ahí apenas van a salir de Rohan. Sí, no, están en la mitad del camino. Sí. Están en la mitad del camino. Pero ¿en qué momento paran? Cuando van a comer. Cuando van a comer, cuando van a preparar la Cuando él se va a sopita. quemar. No, debe haber algo más en ese momento que hace que yo bloquee esa escena. Porque la he visto muchas veces. ¿La escena o la película? La película. Pues debe ser por lo que dice Héctor, porque es tan Porque no común que es- tal vez no se queda en el recuerdo de uno. Yo tampoco la recuerdo. Bueno, yo es que no soy muy fanático del tema. No me atrapo así pues como... Mucho. Aunque las vi pues, pero no recuerdo tampoco la escena. Voy a llegar a ver eso. Qué horror. Voy a llegar a buscar. Y como no puedo ver solo la escena, entonces seguramente hoy quién sabe qué nos va a costar. No, pero sí, búscala en YouTube, por ahí debe estar. Escena en la que... Él es tan caballero, tan bonito, tan gentil que no la quiere desencantar. Tan bello. Y ella Entonces, bien tragada, pues. chamusca la mano Sí, ahí. tragado. Hasta cocina sin saber. No, Ajá. cierto, pues, eso es algo bien particular. Tan impresionante Es eso, una de las ¿cierto? cosas, sí, es una de los misterios. Yo lo llamaría del síntomas. tema amoroso, de los síntomas. De los síntomas. Del tema de nublar a cierta parte tanto la realidad que uno... De la intoxicación hormonal. Sí, pues, eso debería ser un atenuante de responsabilidad en el Código Penal. Porque es que, claro, uno enamorado fácil comete un delito. No está en sus cabales. Total, eso es como la ira del intenso dolor. Debería haber ira, intenso dolor. Y enamoramiento profundo. Enamoramiento, que no sé hasta qué punto, pues ya eso es otra discusión. Sea enamoramiento sí o más bien, no sé. No, Son eso es torrente de neurotransmisores. Eso con una prueba química ya se sabe si está enamorado o no está enamorado. Eso no. ¿Y no dónde le hacen gusta. unas pruebas químicas? Necesito hacerme una. Mentira, no. Eso, No, en serio, ¿dónde las dicho. hacen? El especialista en glándulas. ¿Cómo se llama? No sé. Bueno, tarea para el próximo. Quiero decir una No burrada. tengo ni idea. El glandulólogo. No, el glandulólogo. No, claramente no es el glandulólogo. ¿Cuál es? Pero sí. Sí se puede hacer el test de cómo está el nivel de neurotransmisores. De hecho, hay neurotransmisores, por ejemplo, la serotonina está directamente relacionada el nivel de circulación en el sistema con la capacidad que tiene una persona para leer y para entender lo que lee. Las personas que no saben leer tienen poco torrente de serotonina y son incapaces de manejar sus emociones. ¿Verdad? Sí, está, pero comprobadísimo con reos, estoy todo Internos. rimbombante hoy. Sí, con internos. Reos. Ay, no. Ese es Héctor. De hecho, estábamos hablando, queremos que lo sepan los que nos escuchan, que va a haber un podcast dentro de muy poco de ocurrencias. Las y cositas de preguntas, Héctor. Claro, no, preguntas que Héctor puede responder. Ajá. ¿Cierto?
Sí. O cosas que Héctor sabe. Porque es que sabe cositas. Deben ser cosas que uno pensaría que no tienen respuesta que Héctor tiene. Ajá. Pues, uy. Algo así, ¿cierto? Sí. Puede ser. Estoy buscando la escena. En YouTube. Edwin le da estofado árabe. Ajá. ¡Ay, no puedo! Claro. Este tipo de cosas, por ejemplo. Muchas mujeres enanas. Además, son casi de ahí. Ya me acordé, sí. Sí, están en el camino y de hecho están hablando de eso, pues del amor y de varias cositas. Del amor y de varias cositas. Hasta en ese ambiente, pues hasta en esa obra de Tolkien, el amor tiene una representación bien interesante. Pues es que ahí está. Lo único que él, yo no sé, era bastante family friendly en muchos sentidos. Él no toca el aspecto sexual, para nada. Pero hay dos tipos de amor que él tiene muy bien identificados. Bueno, tres. El amor hombre-mujer, pero así como súper y ultra romántico, Eowyn Trancos. El amor... Y Arwen. Y por eso, allá voy. El otro es el amor así ideal, platónico, casi imposible entre Arwen y Trancos. Porque todo tiene que ver con Trancos ahí. Y, Es que es el... y el protagonista. No. Sí, déjelo así. Y el otro es el amor de los seres superiores, de los elfos superiores, que ya pertenecen, o sea, que están por encima del señor Elrond y de ese tipo de elfos, en cómo se expresa Lady Galadriel con quienes interactúan con ella. No solamente con Gandalf y Frodo, sino también con los Ents y todos los que tienen algún tipo de interacción con Lady Galadriel. Sí, el hombre explora bastante el asunto. No, y el amor de Samwell Gamgee por el señor Frodo. Por el señor Frodo Es y una el cosa de... locos. Y el podría denominarse amor también, el del profundo respeto que le tiene Frodo a Sméagol. Claro, por supuesto. No a Gollum, sino a Sméagol. Sméagol, sí. $57-53. ¿Vamos a decir algo más? En concluyendo, No, yo no voy a concluir. ¿No? yo siempre concluyo. Sí, Entonces, que no. ¿Sí? las dos veces concluyo yo. Bueno, pues eso es un poco de lo que hemos estado leyendo. Chao. Bueno, chaps. De las ocurrencias, ¿no? De las ocurrencias que surgen a través de, pues no solamente hablar de algo, digamos, muy apegado a cada lectura, sino más bien como una interpretación que hace cada uno, que es lo que quiere mostrar, digamos, este podcast siempre, que es la perspectiva, que miren que siempre llegamos a la perspectiva individual a partir de algo que surge, pero que finalmente como que no se desvía la conversación, sino que más bien se complementa con lo que cada uno concluye de su opinión, ¿no? Eso pues es bacán. Y ya, Así es. y ya. Denle like Suscríbanse. Dale la campanita. hasta que le aparezcan las alitas y nos escuchamos en un futuro muy cercano.